Ahí está haciendo ya. Lo que veamos hoy lo reforzamos el, ¿qué? Una pequeña introducción. Lo reforzamos el día martes, el problema. Que todo como tengo una introducción. Descripción de datos, ¿listo? Tablas de frecuencias, distribución de frecuencias y representaciones gráficas. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí toda esta teoría, bla, 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 bla. Vamos primero con las definiciones. ¿Listo? Lo primero las definiciones y ya ahorita hacemos un ejercicio de cómo sería la construcción de una tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencias? En estadística, la tabla de frecuencias es una agrupación de datos cualitativos, o puede ser cuantitativos, en clases mutuamente excluyentes que muestran el número de observaciones de cada clase. ¿Listo? Pues son agrupaciones de datos. Eso es lo que a nosotros nos interesa saber. ¿Cómo los vamos a agrupar? A partir de una frecuencia relativa de clase. Eso lo vamos a mencionar. ¿Listo? La frecuencia relativa es, pues el mismo nombre lo indica, relativo respecto a un total. ¿Listo? Lo vamos a tener en cuenta, un total. Que bueno, aquí vamos a poner un XY, representación de datos cualitativos. Entonces, por así decirlo, espérenme aquí. Nos vamos a ir a nuestro tablero. Vamos a ver aquí en el tablero que se me perdió. El tablero Jamboard. Aquí, tablero. ¿No? Borramos esto que no nos interesa. Listo. Entonces, aquí les voy a compartir lo que vamos a trabajar con tablas de frecuencias, lo que nos interesa trabajar. Entonces, vamos a suponer que tenemos una cierta marca de colores. ¿Listo? Digamos, están encuestando los colores. En un principio tenía azul. Azul. Ah, bueno, pero aquí digamos todo por negro. Tiene azul, rojo, amarillo. Otra vez azul, verde, rojo, azul, amarillo. Tiene un rojo, tiene un azul, verde, rojo, rojo, azul, amarillo y rojo, por ejemplo. Digamos, usted tiene esos colores, tiene así la información. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero tiene que identificar el tipo de variable que es. Es una variable de tipo cualitativo. ¿Listo? Cualitativo. ¿Listo? No le puedo asignar valores, solo le puedo nombrar. Si es de escala nominal u ordinal. ¿Tiene un orden específico? No tiene un orden específico. De allí que solo los voy a organizar y contar cuántos de ellos. ¿Listo? Entonces, una tabla de frecuencias va a estar formada por un valor XY, que es la variable que yo estoy estudiando. El XY en este caso va a ser el color. ¿Listo? El color. Entonces empezamos. Un XY. ¿Listo? La variable que valores me toma, es decir, cuáles son las características de este. Pues es fácil, tengo un azul. Azul es una de mis ¿qué? Características de la variable. Tengo un rojo. Tengo verde. Y tengo amarillo. Amarillo, listo. Entonces, ya tengo un XY, listo. Aquí, más o menos. Un XY.
Al final, mitad de la frecuencia de aquí abajo, un poquito, aquí voy a tener el total. ¿Listo? ¿Este total a qué se refiere? Al total de datos con los que yo estoy trabajando. Acá. Todos estos datos. Entonces, les voy a contar cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En total tengo 16 datos. ¿Listo? 16 datos. La primera columna la voy a llamar F minúscula I. F minúscula sub I. En algunos textos le va a aparecer como F sub A. ¿Listo? Pero ¿quién es esta columna? Esta se refiere a la frecuencia absoluta. Absoluta. ¿Listo? Es esta. ¿Listo? ¿Y quién es mi frecuencia absoluta? Es decir, cuánto azul, cuántas veces se repite el color azul dentro de mis datos. Simplemente aquí hay que contar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces ya tengo 5. 5 es mi primer dato, mi frecuencia absoluta. Si de color rojo, entonces tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5 y 6. El siguiente dato será 6. Vamos con el verde. ¿Cuántos verdes tengo? Aquí tengo 1, no hay más, tengo 2, tengo 2. 2 verdes. Y amarillo tengo 1, 2, 3. ¿Sí conté bien? Sí, estoy. Entonces, característica, la sumatoria de todo esto, la sumatoria de toda la frecuencia, me tiene que dar el total. Me tiene que dar el total. Repito, la sumatoria de todo esto, si yo lo sumo, me tiene que dar el total. ¿Listo? Es eso. La siguiente casilla que nos va a aparecer, quiero ahorrar esto. Es la frecuencia absoluta acumulada. Se nota como F mayúscula sub I. ¿Listo? Aquí también, digamos, en algunos textos aparece F sub A. Aquí también F sub A. ¿Listo? Pues la mayúscula se refiere a la frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. ¿Listo? ¿Cómo se interpreta la frecuencia absoluta acumulada? Así. Se repite el primer dato, es decir, este 5 va a pasar acá. 5. Ahí está. Ahora va a tomar este 5 y lo va a sumar con este 6 para que le dé el siguiente dato. 5 más 6, 11. ¿Listo? Y ahora va a tomar este valor, este 11, y lo va a sumar con este siguiente valor. Va a dar 13. Ahora va a tomar este valor y lo va a sumar con el siguiente. 13 más 3, 16. ¿Listo? Característica. Vea, el total de datos es igual al último valor de acá. ¿Listo? ¿Y qué fue lo que hice? Sumar en diagonal. ¿Listo? Entonces, de aquí, aquí, desde aquí, hacia aquí y acá. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que hice. Esa es la frecuencia absoluta. Acumulada. ¿Listo? Hasta ahí solo lo que estoy haciendo es contar. Nada más. Solo contar. Listo. Entiendo. Mi siguiente casilla se conoce como H sub I. Esto es como el H sub I. ¿Qué es el H sub I? Es la frecuencia relativa.
¿Listo? Frecuencia relativa. Esta es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Cómo la voy a calcular? Aquí. Entonces aquí en esta parte les voy a poner un sobrete. Voy a ponerlo en color rojo. El H sub I es igual al F sub I. Al F sub I sobre N. Así nos dice un texto. Esta es la fórmula. ¿Quién es N? El N es el total. ¿Listo? Este equivale a N, que es igual a 16, el total de mis datos. 16. ¿Listo? Entonces, el H sub I, el primer H sub I está dado por mi primer valor F sub I, este, va a ser igual a 5, dividido entre el total de los datos. ¿Cuántos datos tengo? 16. Esto es igual a ¿cuánto? Entonces aquí usamos calculadora. Aquí ya empezamos a usar calculadora. Y nuevo corro un poquito para este lado. Entonces va a ser 5 dividido entre 16. Mira, 0.3125, ¿no? Entonces aquí, ojo aquí la importancia de poner la mayor cantidad de décimas. Al final de esto, aquí el valor que me tiene que dar es 1. ¿Listo? 1. 1 exacto. ¿Listo? Entonces, entre más décimas coloquemos o tomemos, más próximo será a este valor. ¿Listo? Entonces, 5 de 16 es igual a 0.3125. 31.25. Listo. Ya tengo mi primer H. El siguiente, entonces voy a tomar el H sub I, va a tomar el siguiente F sub I, perdón. Este es 6 dividido entre el total de mis datos, 16. 6 dividido entre 16, 0.375. ¿Listo? Siguiente valor va a ser el 2 dividido entre el total de mis datos. Vamos a hacer 2 dividido entre 16 igual a 0.125. El siguiente valor va a ser el 3 dividido entre el total de mis datos. Dividido entre 16. 0.1875. Listo. 0.1875. Hasta ahí vamos bien. Ojo, la sumatoria me tiene que dar 1. ¿Cómo voy a verificar que la sumatoria me da 1? Con la siguiente columna. Aquí me corro por acá. Aquí. Ahora va a calcular el H sub I mayúscula. ¿Cómo se va a llamar este? Frecuencia relativa acumulada. Esta es la frecuencia relativa acumulada. Al igual que con la frecuencia absoluta acumulada, lo que voy a hacer es sumar en diagonal. ¿Listo? Me explico. Mi primer dato, este 0.3125, van a ir a parar acá, al H sub I. ¿Sí? 0.3125. Listo. Ahora voy a tomar este 0.3125 y lo voy a sumar con este siguiente, para que me dé este dato de acá abajo. Entonces 0.3125 más 0.375. 0.6875.
68,75, listo. Ahora tomo este valor y lo sumo con este, más 0.125. Es igual 0.8195. 95 y 0.81 más 0.1875. Eso me va a dar 1. ¿Listo? Ya hemos dicho, este de acá tiene que ser igual al de acá. Listo, ese es. Hasta esas podemos tratar la frecuencia. Y faltaría una pequeña casilla. Y ya es. Una pequeña casilla. Me corro otro poquito por acá. Que es el porcentaje. Porcentaje. ¿Listo? ¿Cómo voy a calcular el porcentaje? Voy a tomar una frecuencia relativa, este acá, es decir, el h sub i, y lo voy a multiplicar por 100. ¿Listo? O simplemente corro la coma, dos cifras a la derecha. 0.3095%, esto me va a dar el 31.25%. Siguiente a ser 37.5%. El siguiente va a ser 12.5%. Y el otro va a ser el 18.75%. Y va a tener un total del 100% de la información. ¿Listo? Hasta aquí ejercicio sencillo. Entonces recuerden, F sub i es contar cuántos hay de cada clase. ¿Listo? Aquí el total es el total de los datos. Total, yo tengo 16 datos. Frecuencia absoluta acumulada, mayúscula, voy a sumar en diagonal. Diagonal descendente. 5 a 5 acá, 5 más 6 me da 11, 11 más 2 me da 13, 13 más 3 me da 16. Allá tengo mi frecuencia absoluta acumulada. Característica, este valor de acá, el último, debe coincidir con el total de los datos. ¿Listo? Estos dos tienen que ser iguales. ¿Listo? Ahora viene nuestra frecuencia relativa, h sub i. ¿Cómo lo va a calcular? Con esta fórmula, que es tomar cada uno de estos valores dividido entre el total de los datos. Entonces, para el primero, va a ser este. 5 dividido entre 16, aquí está, 5 dividido entre 16, es igual a 0.3125. Entre más décimas tomemos, mucho mejor. ¿Listo? Si no tomamos todas las décimas, al final aquí nos va a aparecer 0.998, 0.995, etc. ¿Listo? Entonces aquí ya más adelante vamos a ver por qué es importante tomar todas las décimas posibles. El siguiente valor, 6 dividido entre 16. De aquí, este f sub i, acá. Este 2 dividido entre 16, 3 dividido entre 16. 0.375, 0.125, 0.1875. Listo, esa es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, sumo en diagonal. Es decir, de aquí paso para acá. Este lo sumo con esto. Lo que me lo sumo con este. Este lo sumo y finalmente me da el 1. ¿Listo? Es eso. No sé si tengan alguna pregunta de este pequeño ejercicio. Los escucho. ¿Preguntas? Yo sí tengo una pregunta, profe, con respecto a la parte de la frecuencia relativa. ¿Se pueden expresar tanto como decimal como fracción o únicamente como decimal? Se puede expresar como fraccionario o se puede expresar como decimal, como tú prefieras. Esto no hay ninguna, digamos, que no, que tiene que ser, no. Se puede expresar de las dos formas. ¿Listo? ¿Qué Vale. va a pasar? Que si tú lo expresas en fraccionario, el dato siempre te va a dar 1. ¿Listo? Siempre te va a dar 1. ¿Listo? Y te da en fraccionario, pues simplemente tienes una aproximación ya más cercana para sacar el porcentaje y corres el riesgo de que se te pierdan algunas décimas.
Eso es lo que pasa. Pero sí, se admiten de las dos formas. ¿Listo? Vale. Estadísticamente, casi siempre, se utiliza en decimal, casi, o sea, ya por informes y todo eso, se acostumbra a escribir en esto. Pero no, o sea, pero no hay ninguna restricción de acá o acá. Las dos valen. ¿Listo? Al igual que en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, si aquí escribo de fraccionario, también aquí lo puedo expresar en fraccionario. Y al final esto haría 16 sobre 16. Aquí. ¿Listo? Preguntas, ¿alguna otra pregunta? Profe, ese último procedimiento, el de la frecuencia relativa y frecuencia acumulada, ¿qué hace referencia? El que lo suma. Mira, aquí, pues más o menos cómo interpretar. La frecuencia relativa es la proporción de esta característica respecto al total. Es 0.3125. Esta es la proporción de la característica azul respecto al total de la población. Este 0.125 es la proporción de verde respecto al total de la población. ¿Listo? La acumulada, ¿por qué utiliza la acumulada? Pues aquí no propiamente acumulada, aquí en este no, casi no siempre utiliza la acumulada, porque es algo de tipo cualitativo. Y aquí lo acumulada es menor que, o sea, digamos, yo puedo aquí tomar este 68.25 y decir, el 68.75%, si lo paso a porcentaje, es de color azul o verde. ¿Listo? Puedo decir, el 81.25% es de cualquier color excepto amarillo, por así decirlo, o tiene el color azul, rojo y verde. ¿Listo? Puedo decir, esto ya es para interpretar, para identificar poblaciones. Ya más adelante vamos a ver ejercicios en donde vamos a seleccionar respecto a la población y nos interesa, digamos, solo este dato, nos interesaría solo este dato, o digamos, solo nos interesa el primer y último dato. O en algunos casos, en el identificar el dato en que supere la mitad. Aquí no ha superado la mitad, aquí. Entonces nos interesaría ubicar este dato. ¿Listo? Entonces, no. Esto es más o menos como que una pequeña introducción, ¿listo? De qué es una tabla de frecuencias y lo que ustedes van a construir de aquí en adelante, ¿listo? Y también las vamos a hacer en Excel, ¿listo? Que pues, obviamente va a quedar más bonito, mejor presentado, pero para que vean que se puede hacer paso a paso y es muy sencillo, ¿listo? Y aquí, bueno, aquí teníamos la ventaja que son solo cuatro características. Vamos a trabajar con más adelante. ¿No tengan alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Muchachos, eso es lo que les quería decir, por lo que no están todos. No quisiera adelantarme que ya viene la frecuencia por ¿qué? Están las frecuencias por intervalos. Aquí. Entonces no quisiera adelantar mucho tema.